guerrero estaba en meditación mientras abrió los ojos, volviendo a su estado base viendo serio a la nada ya que lo que estaba pasando en la dimensión de los demonios lo vio. Así que piensas darte un tiempo en descanso cuando sabes que las amenazas nunca terminan, diría Kratos serio ya que sabía que las dimensiones son infinitas y las amenazas son iguales por más limpia que tenga tu lugar donde estás el mal siempre llegará por más que lo intente el caos llegará tarde o temprano. ¿Qué pasa querido? Porque esa mirada fría ¿acaso ocurre algo? ¿Algún enemigo viene? Diría Nerón sería ya que cuando Kratos ha estado serio es por eso. No mujer sino que una versión mía se volverá más débil y si no gana la batalla con ese demonio Muzan creo que de verdad si destino no será enfrentar al Saiyajin del infinito es demasiado débil diría Kratos serio. Lo sé pero recuerda la historia el futuro en sí ya está escrito en la línea del tiempo no podemos evitarlo él es el que está escrito para enfrentarse a Goku pero como dijo Merlin el futuro está para cambiarlo y tú estás cambiando tu futuro puede que ya sabremos quién se enfrentará a ese guerrero diría Nerón. No quiero ser yo que me enfrente a Goku, no quiero verme en ese futuro porque sabemos qué pasará después de derrotar al guerrero del infinito los 12 reinos de las dimensiones vendrán por mi cabeza y eso no lo quiero diría Kratos. Porque si eres un guerrero la muerte es lo que no debes temerle o me equivoco diría Nerón viendo al guerrero sería. Si te equivocas podré ser un guerrero pero al final no soy una máquina de matar, tanto poder que la vida se me volverá aburrida y lo sabes no importa si eres el más fuerte de la dimensión si te hace falta el amor, amigos o compañeros de batalla, porque dijo eso pues es simple, al ser tan fuerte dirán que los eliminaré por ser débiles y cuando eso me aburre diría Kratos serio. Te entiendo pero no hay nada más que hacer al final si Kakaroto no es el rival para él deberás hacerlo tú porque si el guerrero del infinito gana, nosotros moriremos porque sabes bien qué pasaría si él gana diría Nerón. Sí que toda la existencia sufriría un reinicio por tercera vez ¿no? O más no sé muy bien la historia diría Kratos. Si todo lo que vivimos se volvería a repetir con un nuevo guerrero del infinito, esto es un bucle del espacio y tiempo, debido que los guardianes del tiempo no quieren que ese futuro donde el guerrero del infinito gana sea visto diría Nerón. Esta vez el guardián hizo bien poner a un guerrero como Goku un Saiyajin que nunca se va a rendir que se pondrá de pie las veces que sean necesario y por lo que veo ha dominado el espacio y tiempo y si lo hace al 100% el tiempo para él no será un impedimento al final los guerreros le quedarán pequeños diría Kratos. No importa que tan grande sea tu poder del tiempo con los guardianes es imposible batallar en ese aspecto porque su poder es el más grande como el del guardián diría Nerón ya que sabía eso por los libros de historia que había en el palacio de Avalon. Pero ahora que dices porque el guardián no entra y elimina a los guardianes del tiempo si es más fuerte que ellos para que su hijo gobernó en paz diría Kratos serio. Porque pelea entre guardianes del tiempo y el rey de la dimensión son estrictamente prohibida por más poderoso que seas las leyes divinas te caerían como eliminar tu reino dimensional o peores dependiendo de qué tan grave haya sido, por eso no interviene aparte él siempre queda humillado por su hijo todas las veces ha sido así pero ahora pueda que sea diferente o quién sabe diría Nerón. ¿Diferente en qué aspecto? Que no podrá con su hijo en la batalla y morirá a eso te refieres diría Kratos viendo a su esposa. Exacto viendo la furia del guerrero no le importará nada matar a su padre, él está decidido a terminar la batalla, no le importa quién sea y ganar a sí o sí diría Nerón. Tienes un poco de razón al ser Saiyajines, peleará por el bien de su gente porque eso pasaría antes de lo que pasaría que haría que el poder del infinito sea liberado diría Kratos ya que todo pasaría por una batalla, muerte, o traición el futuro es indeciso en eso. Sí, ahora solo toca esperar y ver qué futuro será escrito por el tiempo y si será el mejor o peor futuro el destino dirá que hará diría Nerón sería. Y ese mago Merlin ya que dijo cuándo será la batalla en tu reino ya no aguanto la emoción de ir a romper cabezas diría Kratos con una pequeña sonrisa. Pues como él vio a mi rey fue traicionado por el guerrero del infinito como tal, perdió su poder de rey ha vuelto a ser un guerrero débil pero ha vuelto a entrenar pero eso pasaría en años para nosotros esa batalla sería muy intensa los caballeros de la mesa redonda soy muy poderoso, el mismo rey de Avalon lo es ahora pero el futuro estará de nuestro lado diría Nerón. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso ese brujo ya te dijo qué es lo que pasará en la batalla como tal? ¿O por qué dices eso? Diría Kratos serio. Pues no pero sé que todo en Avalon volverá a como era al principio un reino lleno de paz y siendo los más temidos por nuestros grandes ejércitos, no el actual reino que su ejército da pena su reino se hace respetar pero eso cambiará cuando él vuelva diría Nerón con una pequeña sonrisa.
Estás muy confiada de que ganarán si como dices el actual rey es temido por su poder, no sabes qué tan fuerte sea y sus caballeros también no sabes, es mejor pensar las cosas dos veces porque pueden ir a un lugar donde solo van a encontrar su muerte. ¿Acaso eso quieren ustedes dos?, diría Kratos serio. No, pero si es el destino moriremos en el campo de batalla, sin importar que es lo más noble de un guerrero, morir a manos del reino más grande sería una muerte digna, diría Nerón con una pequeña sonrisa. Vaya, no piensas las cosas dos veces, pero como dices sería la muerte más humana posible, morir por intentar salvar a tu reino. Como todo guerrero le hubiera gustado morir, pero espero y no sea así, diría Kratos. No somos 5 guerreros que entraremos al reino de Avalon con un solo objetivo, ganar o ganar, no hay más opciones, solo ganar en batalla, diría Nerón. 5. ¿Y Goku acaso ya no quiere interferir en una guerrera que él puede detener?, diría Kratos serio, ya que sabía que Goku iría. ¿Acaso no escuchaste lo que te dije, que Goku traicionó a Korra? Bueno, no fue así, fue que Korra hizo lo que me temía, su capricho de enfrentar a una eterna, y ya sabes lo demás, diría Nerón. Bueno, ¿qué importa? 5 es más que suficiente, bueno, eso espero, pero sigamos con nuestros entrenamientos, que para eso somos buenos, diría Kratos. Y así los guerreros siguieron con sus entrenamientos, uno más fuerte que el otro. Todos sus entrenamientos eran en una dimensión para no afectar el tiempo en su dimensión, pero ellos se habían vuelto guerreros muy poderosos porque no paraban de entrenar, pero sería suficiente, nadie sabe eso. Ahora volvemos a la dimensión principal, donde se está llevando la guerra más sangrienta posible, donde solo quedarán de pie los más fuertes. La batalla de Ayame y Arturia, una batalla que sin verla ya se sabe quién ganaría, y por mucho, pero nunca hay que cantar victoria antes de tiempo, porque no sabes con qué te puede sorprender el rival. Todo esto sería minutos después. Ayame, ¿qué tan segura te sientes en ganarme?, diría Arturia, viendo seria a la guerrera, ya que sabía que ella tenía toda posibilidad de ganar por su inmenso poder y favoritismos casi. Pues sé que mis posibilidades ahora mismo son del 0%, pero eso puede cambiar acorde a la batalla, así que es mejor que no cantes victoria antes de tiempo, diría Ayame. Pues ya veremos eso, ahora soy más perfecta que la última vez, y eso lo sabes perfectamente, mi poder, mi energía, todo es muy diferente a la última vez, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Si lo veo más que claro, el poder que posees ahora es más oscuro que el de antes, y eso veo que es por la energía maligna, pero ¿qué importa?, diría Ayame cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe que donde había pasado solo dejó un caos por su magnífica velocidad. Vaya que débil eres, pensé que sería más fuerte, pero veo que sigues siendo la misma debilucha, diría Arturia cuando detuvo el fuerte golpe a la vez que le clavó un descomunal golpe con una fuerza espléndida a la guerrera. Ayame salió disparada hasta colisionar fuertemente con una pared que al impactar la destruyó por completo y se generó una fuerte onda expansiva por el gran poder del impacto. Imposible ese golpe, no fui capaz de ni verlo, en qué momento fue todo, se diría Ayame en sus pensamientos, sin saber qué había pasado en tan solo microsegundos de la realidad para ella, ya que nunca vio a Arturia moverse. Ahora ves la diferencia entre tú y yo, el muro es muy grande de superar, no serás ni rival para mí, no me harás ni el mínimo de daño, y eso estará comparado, diría Arturia cuando esquivó 2 veloces golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe que esquivó casi le daban de lleno mientras solo tenía una sonrisa. Ayame estaba lanzando fuertes golpes a unas descomunales velocidades, cada golpe más fuerte que el anterior, pero lo único que hace es pasar vergüenza porque sus golpes eran tan débiles que no eran capaces de perforar la defensa del guerrero por más fuerte que los diera. Arturia solo estaba esquivando y cuando se cansó dio un tremendo golpe en toda la cara a su rival con una fuerza que no se podría ni describir para su rival. Ayame salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de nuevo, que se generó una fuerte explosión por el brutal impacto, mientras a una gran velocidad se ponía de pie, pero siendo demasiado tarde que empezó a recibir brutales golpes a unas descomunales velocidades, no podía ni defenderse de los brutales golpes. Arturia daba unos golpes que podría pulverizar de unos simples golpes a muchos demonios, pero ella no iba a traicionar a su raza, pero solo quería esta batalla, bueno, no esta, sino con Akame y Goku, pero vio que eso no sería posible. Ayame de una veloz patada fue enterrada en el suelo, que se generó una fuerte cortina de humo por el brutal impacto de golpes que había recibido. ¿Qué pasa? ¿Acaso el poder de una diosa del rayo? ¿No eres capaz de hacerme frente? Ese es el gran poder tuyo, ¿acaso? Dime, diría Arturia seria, ya que el poder de su rival era mediocre en todos los aspectos. Maldita, ¿cómo es posible que seas tan fuerte si no te he visto entrenar en dimensiones? Porque siempre había sentido tu ki en reposo. ¿Acaso has entrenado o solo por estar en meditación te has vuelto fuerte? Diría Ayame, la cual se ponía de pie, pero su cuerpo había sido molido a golpes, pero se regenera a una brutal velocidad debido a su sangre del rayo.
Pues el poder de los demonios fue algo que me ayudó y ahora lo he perfeccionado al 100%, que mi poder base y de los demonios se ha vuelto uno duplicado aún más mi poder, por eso soy tan fuerte, y mi poder no tiene comparación con el de Rey. Siempre me hice ver débil pero soy más fuerte que el bueno en un poco del porcentajes sin entrenar, pero si hubiera entrenado ya hubiera partido en dos a tu, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Si ella dice eso es porque es verdad, el poder de ella me sobrepasa por mucho, pero eso no importa, romper mis límites las veces que sea necesario porque... pues quiero ser la guerrera más fuerte, no quiero vivir a las sombras de mis padres, ellos son temidos por sus poderes, cada uno es alguien, yo dependo de otros, pero en esta batalla quedaría claro que eso ya no seguirá, así que seré la guerrera que debo ser, diría Ayame viendo a su adversario. ¿Qué pasa? ¿Me seguirás viendo con esas cara de estúpida o harás algo más? Diría Arturia seria, ya que eso no le gustaba, esa mirada seria podría ser indicio de que la guerrera tenía algo en mente, pero cuando sintió había recibido un fuerte golpe que la envió a estrellarse brutalmente al suelo, que se generó una fuerte explosión. ¿Qué es lo que decías ahora mismo? No eres nada más que una estúpida que habla de poder y un simple golpe como ese no fuiste capaz de verlo, diría Ayame con una pequeña sonrisa, pero en tan solo microsegundos había recibido fuertes golpes a unas grandes velocidades, cada golpe más peor que el anterior, hasta salir disparada, hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión mientras se ponía de pie de nuevo, limpiándose la sangre que salía de su rostro. ¿Qué es lo que decías del poder? Jaja, te he humillado no una, varias veces, y aún así te pones de pie sabiendo que la diferencia de poder es más grande de lo que ves. ¿Acaso quieres morir? Diría Arturia seria. Si muero sería de la mejor forma en una batalla, como todos los guerreros nos gustaría morir, pero tú no estás lista para esa charla porque nunca lo vas a conocer, estar al borde de la muerte y superar tus límites y vencer a la muerte de frente sin retroceder, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Pues nunca lo sabré porque no serás rival para mí, solo eres una estúpida nada más, diría Arturia cuando se volvió a lanzar a una gran velocidad, lanzando miles de golpes en tan solo segundos. Cada fuerte golpe le daba a su rival. Ayame salió disparada a una gran velocidad, cayendo de golpe de nuevo con múltiples heridas en su cuerpo, mientras se ponía de pie de nuevo regenerado todo el daño que tenía. Ella sabía que la batalla cada vez era más difícil pero no imposible. ¿En serio te pones de pie de nuevo? Eso es de admirar, pero dime cuántas veces te pondrás de pie, diría Arturia sería. Por eso, no importa las veces que sea necesario, me pondría de pie, intentaré romper mis límites las veces que sea necesario y solo saber perfectamente que podré ser más fuerte mientras la pelea avanza, diría Ayame, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte golpe. Arturia como siempre terminó esquivando el fuerte golpe a la vez que le dejó ir una infinidad de golpes en tan solo microsegundos. Cada fuerte golpe era más fuerte que el anterior. Ayame no podría hacer nada más que recibir los fuertes golpes hasta de una veloz patada, salir disparada hasta impactar brutalmente el suelo, que se generó una inmensa explosión mientras se ponía de pie, siendo demasiado tarde que recibió el fuerte golpe de lleno, que volvió a salir disparada hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Vamos ya, Ayame, detente, que si sigues así vas a morir. Bueno, eso no me importa, si te mato al final sería lo que quiero, eliminar a la basura, diría Arturia, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Es eso, no te saldrá tan fácil como crees, no importa las veces que sea, me pondré de pie y demostraré que puedo ganar, no importa lo que pase, diría Ayame, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Ya veremos si eso es verdad, si seguirás diciendo lo mismo cuando te mande al otro mundo, diría Arturia, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Eso lo quiero ver que intentes eso, diría Ayame, la cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa cuando se lanzó a una descomunal velocidad. Su velocidad iba aumentando aún más de lo que se había demostrado. Arturia se sorprendió por eso, porque no pensó que la guerrera hubiera sido capaz de tener tal velocidad, esquivando varios golpes que iban a donde ella cuando le dejó ir una descomunal patada. Ayame la detuvo con mucha dificultad a la vez que le dejó ir dos brutales golpes. Arturia no fue capaz de verlos, que los recibió de lleno, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión por el impacto. ¿Qué es lo que decías? Diría Ayame, la cual se limpiaba la sangre que salía de su nariz mientras veía a su adversario donde había caído. No me hagas reír, ¿piensas que con ese golpe me has vencido? Solo fue un simple golpe para mi cuerpo, pero bueno, no diré nada al final. Como guerrera, eso fue lo mayor que podrías hacer, diría Arturia, la cual se lanzó a una gran velocidad.
Te equivocas ahora, mi cuerpo se está adaptado a tu estilo de batalla, mis reflejos están mejorando por lo que veo, eso hace la sangre guerrera de los Saiyajines, ahora entiendo por qué mi padre cada batalla siempre encuentra la manera de romper sus límites una y otra vez, diría Ayame en sus pensamientos. Ayame esquivó el veloz golpe que iba a donde ella a la vez que le dejó ir una veloz patada a una velocidad hasta subnormal para ella. Arturian no fue capaz de verla, que la recibió de lleno, saliendo disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo. De nueva cuenta que se generó una fuerte explosión por el impacto. Veo que se ha adaptado a mi estilo de combate, eso lo hará más interesante en la batalla, pero ¿acaso ella solo puede hacer eso o su poder ahora será diferente? Tendrás que ponerlo a prueba, y si es capaz de hacerlo me frente en mi 10% de poder sería la guerrera más perfecta en unos cuantos años, porque ese ki no es normal que digamos, diría Arturia en sus pensamientos, cuando se lanzó a una gran velocidad. Bien, es hora de demostrar que los entrenamientos no fueron en vano, que soy una guerrera perfecta, diría Ayame cuando se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe. Las dos guerreras al impactar sus puños se generó una inmensa onda de ki que a su paso solo se iba destruyendo todo a su paso, de la cual dos veloces destellos se empezaron a ver que se movían a unas descomunales velocidades, que cada fuerte golpe que ellas lanzaban generaban grietas interdimensionales. Sus velocidades eran muy intensas, donde vieras ibas a ver dos destellos nada más. Ayame se movía a unas descomunales velocidades, esquivando y respondiendo los fuertes golpes, pero no era así de fácil. Ella, por más que viera los brutales golpes, su cuerpo era muy lento en la reacción, que los fuertes golpes quedaban algunos de llenos. Arturia sabía qué hacer, ya que tenía siglos de experiencia en este tipo de batallas, mientras le dejó ir una descomunal patada al rival. Ayame no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, pero ella no se quedaría con eso, se pondría de pie de nuevo y lanzando un brutal golpe a donde un veloz destello se movía a una descomunal velocidad. Al no más impacto de sus puños, una fuerte onda de calor fue liberada, que a su paso solo se veía el caos que se había liberado. El sector donde había llegado con su batalla solo se veía un caos inmenso por el poder del impacto y la batalla que se estaba liberado. Ayame se desplazó a una descomunal velocidad con un brutal golpe. Arturian no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparada de nueva cuenta hasta lograr detenerse en unos escombros mientras veía seria a su rival, y sabía que la batalla se pondría aún más interesante debido que aún no demuestran su verdadero poder. ¿Qué pasa? ¿Por qué tomas distancia? ¿Acaso me tienes miedo?, diría Ayame, la cual veía a la guerrera que se había alejado unos cuantos metros de ella. ¿Miedo yo? ¿Estás bien? Tenerle miedo a una niña no es muy de mi eso, tenlo seguro que soy una verdadera amenaza para todos ustedes los guerreros de clase baja, diría Arturia, la cual veía a la guerrera. ¿Clase? ¿Qué dices? Si sabes la diferencia entre tú y yo es que soy más poderosa que tú, y eso es más que claro, y no diga que no, porque es así, mi poder te supera. Si quiero hacerlo lo haré, pero no quiero que pases por una humillación, diría Ayame sería, pero en su interior sabía que eso era más falso. Si por lo que he visto ustedes no están ni el máximo ranking de los guerreros más fuertes, sus poderes no trasciende de ese nivel, lo cual los coloca en la posición más baja por débiles, diría Arturia sería. Pero si es un guerrero de clase baja, hace más esfuerzo, puede superar el poder de un guerrero distinguido. ¿Acaso eso se te olvida? Que podemos entrenar, superar nuestros límites muchas veces, y ser más fuertes las veces que sean necesarias, diría Ayame sería. Lo sé, pero ustedes por más que se esfuercen ya están en su máximo poder, y no digas que no, porque eso veo en su red merinal cada segundo. ¿Qué pasa? Tu poder se vuelve fuerte, sí, pero eso solo es un pequeño aumento de poder nada más, porque al rato vuelve a la normalidad. ¿Acaso me equivoco? Diría Arturia sería. No te equivocas, eso es debido que no quiero que mi poder sea liberado de golpe, controlar mi energía para poder humillarte las veces que desee, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Sí, claro, lo que digas solo serán simples mentiras de una débil diosa que no es capaz de ser fuerte por su débil poder, diría Arturia, que fue callada de 8 brutales golpes que recibió. Si lo que digas entre más hablas más estúpida te haces, pero bueno, ¿qué importa?, diría Ayame, la cual se volvió a lanzar a una gran velocidad. Esta tipa se cree la mejor cuando solo es una estúpida con egos de grandeza, pero bueno, ¿qué importa? Al final los débiles deberán morir, y ahora mismo la pondré en su lugar, diría Arturia, cuando se movió a una descomunal velocidad.
Ayame vio eso, pero cuando intentó esquivar los fuertes golpes, no fue capaz de hacer nada más que recibir brutales golpes a unas descomunales velocidades. Cada golpe, peor hasta de una veloz patada, fue enviada a estrellarse brutalmente con el suelo. Enigma demoníaca muere, diría Arturia cuando lanzó el brutal ataque a una descomunal velocidad. El ataque a su paso solo iba generando un brutal caos por el gran poder que tenía. Ayame no podría hacer nada, que el ataque le dio de lleno, que se creó una inmensa explosión, que todo a su paso se iba destruyendo por el gran poder, que no quedó nada de nada en muchos kilómetros a su paso. Creo que esta vez me pasó y mucho, que hasta la maté, diría Arturia, la cual veía eso y pensó que le había acabado, pero se sorprendió al ver a la guerrera salir como si nada mientras tenía una sonrisa. ¿Qué fue eso? ¿Un ataque de niños o qué? Vamos, no me digas que ese es tu máximo ataque. Que débil es. Bueno, no te juzgo, tú eres igual de débil, por lo cual es entendible, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Sí que es impresionante, has sobrevivido a un ataque así. No pensé que lo haría, pero eso no es nada, al final solo es el inicio y ella lo sabe. Cuando la batalla se ponga seria veremos quién manda a quién, diría Arturia seria. Si lo que digas no puedes ocultar su vergüenza, solo decir estupidez tras estupidez, pero bueno, ¿qué importa?, diría Ayame cuando fuertes rayos empezaron a caer en toda la zona de combate. Los rayos eran intensos cada segundo que pasaba, remolinos eran expulsados segundo tras segundo, fuertes rayos hasta de un estallido de ki. La guerrera había pasado al 30% de su poder mientras tenía una pequeña sonrisa. Impresionante ese poder. ¿Acaso es el máximo poder o tienes más poder? Bueno, es una estúpida pregunta de mi parte, diría Arturia cuando vine a ver ya había sido molida a golpes a unas grandes velocidades, que cada fuerte golpe era peor que el anterior. Hasta de una veloz patada salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. ¿Qué decías? ¿Acaso las palabrotas ya se le fueron a la niña?, diría Ayame con una pequeña sonrisa viendo a la guerrera y saber que ahora podría poner la batalla igualada durante unos segundos. Por unos golpes ya te sientes la vencedora. No cabe duda de que los seres débiles se creen mucho por tan poco, diría Arturia seria. Débil, ya me tienes harta, diría Ayame cuando se lanzó a una descomunal velocidad con un fuerte golpe, que a su paso solo se veía el caos que iba generando por el gran poder. Ayame se sorprendió por eso, que no fue capaz de ver los fuertes golpes, pero su cuerpo por mero instinto esquivó todos los golpes hasta dejarle ir una veloz patada a su rival a una velocidad descomunal. Arturia no fue capaz de ver la que la recibió de lleno, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. ¿Que acaso ahora no eres capaz de verme?, diría Ayame en burla cuando fue callada de brutales golpes a unas descomunales velocidades, que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo de nuevo. Decías, diría Arturia viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. Maldiciones, de golpe sí que fue brutal, aún siento mi cuerpo dañado por la magnitud de ese golpe, pero no, eso no será todo, aún puedo seguir, diría Ayame, la cual se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Vaya, aún te pones de nuevo pie a pesar de eso, diría Arturia seria. Jaja, esto solo empieza, ya lo has dicho tú misma, que la batalla solo es el inicio de una hermosa y con el mejor final. Es como poner el favorito de un campeonato con el más débil y al final ¿qué pasa? Claro, gana el menos favorito, diría Ayame seria viendo a su adversario. Claramente estás más mal de lo que veo, debes ir a un lugar donde te pongan a meditar durante siglos enteros para que tal vez así mejores esa mentalidad, diría Arturia cuando fue callada de brutales golpes, cada uno más fuerte que el anterior. Ayame se movía a unas descomunales velocidades, que estaba dando fuertes golpes. Ella no se contenía en lo más mínimo porque sabía perfectamente que si lo hacía su adversario le tomaría la ventaja. Arturia no podría defenderse de semejantes golpes que estaba recibiendo, que lo único que hacía era moverse e evitar que los golpes le dieran en puntos claves de su cuerpo. Ayame de una veloz patada le dio un brutal golpe a su adversario, que el mismo espacio casi se rompe por la brutalidad y salvaje patada de la guerrera. Arturia salía disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, que a su paso solo se iba generando un caos. Por eso, venga, ponte de pie, que esta batalla se está poniendo más interesante cada segundo, así que no te des por vencida fácil, diría Ayame con una pequeña sonrisa. ¿Darme por vencida? ¿Acaso estás bien? Nunca te he dicho que me rindo, de lo contrario esta batalla solo es el inicio de una gran batalla, y eso lo tienes claro, diría Arturia cuando veía a la guerrera. Si lo que digas, pero ¿cuándo será esa gran batalla? ¿Hoy? ¿Mañana o cuándo?, diría Ayame viendo a su adversario. Cuando te mande al otro mundo por darme unos simples golpes, ¿ya te crees la vencedora? ¿Acaso estás loca? Cuando libere más poder del mío ahí habla, porque ahora mismo solo estás viendo una pequeña parte de la grandeza, diría Arturia viendo a su adversario.
Pues a ver, demuestra eso que tanto dices y tal vez así te dejas de tanta habladuría, diría Ayame, la cual veía eso sería pero sabia que si algo así pasara estaría más perdida que nunca. ¿Acaso quieres que te mate en tan solo microsegundos? Diría Arturia seria cuando se movió a una velocidad que ni la guerrera fue capaz de verla. Imposible donde se metí, pero Ayame no fue capaz de terminar la palabra porque había sido impactada por un brutal golpe que salió disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión por el mero impacto. Lord Carmesí, furia galáctica, diría Arturia cuando lanzó el ataque a una descomunal velocidad que a su paso solo se iba viendo el caos que generaba ese gran ataque y el poder que lleva dicho era majestuoso. Ayame estaba en el suelo sin poder moverse, su cuerpo estaba más que inmóvil, cada músculo del cuerpo de ella estaba bajo una presión que no sabía cómo pasaba eso. En eso se vio una inmensa explosión que a su paso solo se vio una destrucción más de 100 kilómetros a la redonda, solo se veía un caos inmenso, fuego por doquier. El ki de Ayame había dejado de sentirse. Creo que esta vez me pasó porque no siento su poder, lo cual significa que la termine matándose, diría Arturia en sus pensamientos, ya que no sentía el ki de la guerrera por ningún lado, donde viera no la iba a encontrar. Bueno, ya que al final su muerte era lo que quería, ya está, mi trabajo está cumplido, diría Arturia, la cual veía las demás batalla, pero cuando sintió un poder que estaba en aumento segundo tras segundo, se sorprendió por eso, ya que debería ser imposible según lo que sentía, y eso, pero lo imposible se vuelve posible. En eso toda la zona de combate estaba temblando, fuertes rayos no paraban de caer, un ki se hacía sentir segundo tras segundo que iba pasando, su poder no dejaba de aumentar, los rayos no paraban de caer hasta de un fuerte estallido se comenzó a ver a una guerrera que salía con una pequeña sonrisa. ¿Cómo es posible que estés viva después de ese ataque? Según yo deberías estar más que muerte, diría Arturia, la cual veía a la guerrera sin saber qué hacer. Pues eso solo me fortaleció al final, eso quería que mi poder se adaptara a mi cuerpo, y con ese poder tuyo me ayudaste a mejorar en eso, diría Ayame, la cual veía a su rival con una pequeña sonrisa. Bueno, pues de mi parte debería dejar de estar jugando también y tomarme esta batalla también en serio, ¿no crees? Diría Arturia con una pequeña sonrisa, viendo a su rival, pero no pudo hacer nada porque había sido impactada por cientos de golpes en tan solo microsegundos. Cada fuerte golpe era salvaje, que no era capaz de hacer nada hasta que de una fuerte patada fue enviada a estrellarse brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Vaya que bien es callarte porque hablas y hablas, cada palabra tuya es más estúpida que la anterior, ¿acaso no sabes cómo callarte? Diría Ayame seria. Y imposible, ¿cómo fue capaz de hacer eso? No fui capaz de ni verla, en cada fuerte golpe me causó un brutal daño, diría Arturia, la cual se ponía de pie viendo a su adversario. Vamos, ¿no aumentarás tu poder? ¿Acaso no eres rival para mí ahora? Diría Ayame con una pequeña sonrisa. Jaja, solo hablas estupidez, ¿te das cuenta? No, pero ya es momento de que me deje de estar con juegos y me tome la batalla en serio y te ponga en tu lugar, diría Arturia, la cual su poder estaba aumentando segundo tras segundo, su gran poder hacía sacudir todo a su paso, fuertes rayos no paraban de caer en toda la zona de combate por su gran poder, vientos eran expulsados, su aura dorada se hizo más grande hasta de un estallido de su ki pasó al 50% de su gran poder que hacía temblar ese gran lugar mientras tenía una pequeña sonrisa. Ayame se sorprendió por eso, ya que el poder actual de la guerrera era más grande de lo que había pensado, pero eso no la detendría a tener una batalla sangrienta donde solo uno de las dos quedaría de pie, y eso estaba ahora más claro que el mismo agua por el gran poder de la guerrera. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Te comió la lengua el ratón? ¿O qué es lo que pasó? ¿Por qué tan seria y en silencio? Diría Arturia con una pequeña sonrisa. La verdad es que su poder es tan grande que me hace imposible creer que existan este tipo de guerreras, pero bueno, al final siempre debería ser así, un rey de Avalon debería darse a respetar y ella lo ha hecho, diría Ayame en sus pensamientos. Oye, ¿estás aquí o dónde quedó esa mente estúpida? Diría Arturia, viendo a la guerrera porque andaba perdida en sus pensamientos o no se sabría bien. Bueno, pues es momento de que esta batalla sea más seria y con el final que quiero, o si no deberé morir con honor en el campo de batalla, como debería ser, diría Ayame mientras se ponía en pose de combate. Arturia haría lo mismo que la guerrera, mientras la veía con una pequeña sonrisa, su mirada se cruzó. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo que terminará ganando la batalla entre ellas dos?